Estamos en el aire con nuestro amigo Noel Alejandro Leal, que está en Venezuela y desde un lugar que no está muy tranquilo, él sigue peleando por su tierra, peleando por la libertad de su país, con infinita cantidad de seguidores que nos damos cuenta en Twitter y Facebook, que están siempre allí tratando de que Venezuela vuelva a ser la maravillosa tierra que era. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buena madrugada, Jenny, profesor, todos en el estudio. Muchas gracias por estar ahí. No, la verdad, Noel, es un placer tan grande hablar contigo. Y la verdad, tenemos que estar haciendo tanta compañía con ustedes realmente, porque hay una esperanza tan grande que Venezuela sea o vaya reforzando los cambios que hace falta en Latinoamérica, igual que la gente de Latinoamérica, que empieza a cambiar para saber que la economía en estos momentos a nivel internacional, si no hay una buena economía, el país no sale adelante, ni que sean comunistas, que sean socialistas o que sean de derecha. Realmente, si ustedes logran, que van a lograr, no si logran, que ustedes van a lograr, Dios quiere el cambio con estos delincuentes. Yo hago esta pregunta, ¿cómo van las cosas o cómo tú las estás percibiendo desde Venezuela? No nosotros desde afuera o otra gente desde afuera, sino qué es lo que realmente está viviendo el venezolano, no en que le falta de comer, eso lo sabemos, sino en la parte estratégica de la política. ¿Cómo lo estás viendo? Profesor, la pregunta es de lo más interesante y es justo algo que quería tratar con usted hoy. Una de las cosas que más me preocupa es lo que le están haciendo a la psique del venezolano, porque hace mucho tiempo el doctor, lamentablemente ya fallecido, Francel Delgado Seño, que fue presidente de la Escuela de Psiquiatría de Venezuela y de diversos institutos que tienen que ver con el área, él en una de sus conferencias planteó una realidad. Al venezolano le quebraron la lógica. Y le han hecho daño, en fin, le han hecho daño. A mí esa frase de Francel Delgado, del doctor Francel Delgado Señor, me marcó, pues, porque nos hablaba sobre esa realidad de lo que le habían hecho al venezolano para aquel entonces. Le estoy hablando del año 2003, cuando el doctor pronunció esa frase. Lo que ha venido sucediendo ahorita y lo que le están haciendo al venezolano con lo que hemos calificado nosotros como la farsa electoral próxima a venir ahorita en el nuevo 6, que es el 6 de diciembre, que es una nueva edición de una historia repetida constante, de una mentira constante que se le ha hecho creer al venezolano, que la principal mentira que se le ha hecho creer al venezolano es que existe democracia, cuando no la hay. Entonces, me preocupa mucho que lo que está viviendo el venezolano, lo que va a enfrentar el amanecer después de las elecciones sea realmente dañino, porque el venezolano va a vivir una decepción terrible, gigantesca, en cuanto sepa que otra vez se cometió un nuevo fraude, y eso va a generar más éxodo de venezolanos al exterior. También puede generar un despertar del venezolano por fin frente a una dirigencia que ha estado colaborando a todas luces con el régimen. Lo que sea que vaya a suceder simplemente va a marcar una ruptura en la psique del venezolano muy fuerte. Más allá de que cómo se va a traducir eso en la voluntad física de salir a la calle, de no salir a la calle, lo más delicado es lo que le va a pasar al venezolano en su cabeza y cómo le va a afectar en su entorno directo. Se le ha dicho ahorita en una campaña electoral realmente vergonzosa, porque lo que se le está diciendo a la gente es que después del 6 de diciembre comienza una Navidad eterna, que viene el Niño Jesús, que todos los problemas se van a solucionar, que desde la Asamblea Nacional se va a poder
hacer todos los cambios necesarios, aún dejando el Ejecutivo como tal, ejerciendo el poder, aún dejando el sistema de justicia que puso, que la revolución tiene. Le han mentido de tal manera al venezolano que todavía busca el refugio de la mentira electoral, la oportunidad de asirse más ese refugio, y cuando no lo tenga, cuando se le caiga por fin la tramoya, cuando el fraude del 6 de diciembre sea una nueva realidad, va a ser muy grave lo que le hagan. Esa es ahorita mi principal preocupación. ¿Cómo vamos a poder enfrentar, hacia dónde tenemos que apuntar el esfuerzo de cada venezolano que no está adormecido, que sabe que la farsa es una realidad? ¿Cómo vamos a ayudar al resto del venezolano que va a pasar por la terrible decepción de encontrarse nuevamente burlado por su liderazgo político? Ahora, Noel Alejandro Leal, yo te diría una cosa, que acá, como tú bien dices, todo el mundo se cubre de supuesta mentira o de conveniencias políticas. ¿Por qué? Porque sabemos que un país tiene las Fuerzas Armadas para salvaguardar la independencia de ese país y que los políticos, entre comillas, que en una democracia tienen que cumplirla. Y la garantía está en sus Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas venezolanas no están cumpliendo ese rol tampoco, no solo la justicia. No. Y es algo que es muy doloroso admitirlo, y tiene mucho que ver con un proceso que tampoco es nuevo. En el 2007, creo, escribió un artículo que lo denominé el premeditado odio hacia la Fuerza Armada en Venezuela. Nosotros tenemos un proceso que ha venido estimulando el odio del venezolano hacia el militar. Como en cualquiera de las naciones latinoamericanas, durante muchísimos años, cuando se hacía una encuesta general de lo que eran los factores donde se apoyaba la voluntad y el respaldo social de la población, siempre se marcaba entre los primeros resultados la Iglesia Católica y la Fuerza Armada. En Venezuela eso estaba arraigado de una manera impresionante. Aún usted podía ver encuestas históricas de 1990, donde ese reflejo marcaba casi el 85% de la población. ¿Qué ha venido estimulando la revolución? La revolución ha venido generando un proceso de envilecimiento y de corrupción realmente salvaje desde que Chávez llegó al poder, y ha ido mostrando a lo peor de una casta, de la casta militar, llevándola a los topes del alto mando. Eso ha venido generando y rompiendo primero lo que es la imagen de la Fuerza Armada, y después ha venido haciendo un proceso de destrucción de la Fuerza Armada al buscar minar las estructuras de comando, al buscar destruir la verticalidad del ejercicio de mando de la Fuerza Armada, al llenarla de comisarios políticos que han venido segmentando el accionar correcto y la institución como tal de la Fuerza Armada, dedicando la Fuerza Armada no solo llenándola con la posibilidad de la corrupción y la impunidad, dándole licencia de corso, patente de corso para que puedan hacer lo que les dé la gana. O contrabando, o narcotraficantes. Contrabando, tráfico, cualquier cantidad de cosas. Sino que adicional a eso, también la han degradado frente a los ojos de la sociedad, en hacer que la Fuerza Armada se dedique a vender pollos y comida en mercados populares, hacer que la Fuerza Armada agreda a la ciudadanía de una manera... Tenga una comisión o esté en negocios, se ponga negocios. Y la parte de la agresión a niveles de criminalidad a la que se ha visto forzada, en específico un cuerpo, de los componentes de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, que ha tenido que tomar actitudes generadas por el mismo régimen, las cuales ya son incalificables, que son un marcador impresionante en las violaciones constantes a los derechos humanos que impresionan, ¿no? Y entonces por eso es que uno
se queja de la comunidad internacional, pasando a otro punto, profesor, uno se queja claramente de la comunidad internacional al ver que Venezuela nuevamente fue premiada con su asiento en en la presidencia de la Comisión de Seguridad en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuando es un gobierno violador de los derechos humanos, es un gobierno que implementó el apartheid electrónico. Nosotros vivimos desde las épocas de Chávez el sistema Maizanta. Aquí se comete de una manera constante la persecución política. Chávez y Maduro son unos genocidas. Ahora, te hago una preguntita. Lo que me sorprende más es que en nuestro país, los Estados Unidos, no haya una defensa de lo que podríamos llamar, que se aclare que no hay que defender la independencia de Venezuela y que la democracia de Venezuela se arregle por sí mismo, cuando son delincuentes los que tienen el poder y no hay democracia. Ya al Estados Unidos no hablar claramente y decir que se le va a poner penalidad a 3, 4 ladrones que están ahí arriba, o que no se le deja entrar a Estados Unidos, no estamos defendiendo nada. No. No estamos, aparte, yo te hago otra pregunta, dado que eres venezolano. ¿Cuáles son los negocios que tenemos gente norteamericana en Venezuela? ¿Quién tiene el control de muchas compañías de petróleo? ¿Hay gente norteamericana que tiene el control del petróleo en Venezuela? ¿O que negocia con Venezuela? Sí, no solo norteamericanos. El gobierno, el régimen ha sido muy hábil. Lo que pasa es que este es el gobierno que te dice al mundo, o como mismo Chávez lo colocó una vez, váyase al carajo, yanquis insultó de cualquier manera al gobierno norteamericano, pero el gobierno norteamericano sigue siendo un fiel cliente de una producción de casi 1 millón y pico de barriles al año. Es más, es el único dinero con el que se cuenta de manera segura en la venta del petróleo de Venezuela. Venezuela produce hoy en día 2 millones y pico de barriles y 1 millón sigue siendo comprado por los Estados Unidos de manera constante. Para ser procesado en los Estados Unidos, ¿no? Para ser procesado en los Estados Unidos, procesado en parte en las mismas refinerías que tiene Venezuela todavía funcionando en los Estados Unidos, pero siempre eso ha dejado un margen extraño, porque ahora este gobierno, recordemos que el petróleo que produce Venezuela no es exclusivo de PDVSA, también se produce a través de diversas compañías petroleras que trabajan por como tienen que trabajar, por negocios, por supuesto. Claro. Y muchas de esas están manteniendo un negocio activo en Venezuela de una manera constante y se han ido adaptando a cómo ha venido Venezuela evolucionando en el proceso de destrucción de las instituciones. Y supongo, se han venido colando. Y supongo que toda la estructura técnica en el sentido de piezas para el petróleo será exportado de Estados Unidos, creo, en su gran mayoría, ¿no? Cada empresa de esas tiene su propia negociación y saben hacer lo que están haciendo y se aprovechan del discurso bufo del gobierno en esas áreas y se aprovecha de las necesidades del régimen de poder tener liquidez, de poder tener cualquier cosa que le traiga beneficio directo. Ahora yo hago esta preguntita. Desde el punto de vista de análisis, ¿no? Quiere decir que Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente de los Estados Unidos, el que está en el poder en este momento, ¿tendría una simpatía solapada contra este tipo de política que está en Latinoamérica? Porque por lo visto no dice nada. Yo no he visto que haga aclaraciones, yo no he visto que salga en defensa, yo no creo que se han hecho elementos. Recién se reunieron para decir que van a ir a chequear, perdón que sea en inglés, vamos a ir a revisar a ver cómo salen o cómo se comportan los votos, pero hay una palabra que me extraña mucho, que si por favor tú me la aclaras. Una cosa son veedores de América Latina, delincuentes igual a que tenían en Venezuela. Y otra cosa son acompañantes. ¿Qué diferencia hay entre acompañantes para las elecciones entre veedores independientes de las elecciones en Venezuela? Bueno, esto es algo que planteó la Rectoría Electoral del país, el CNE, ya hace un tiempo. Y eso fue aprobado y validado por la oposición legítima,
que es la que ha hecho posible la continuidad de esta desgracia y que la sigan vistiendo de democracia. El acompañante electoral no es otra cosa que yo me traigo a los que juntos a mí me cubren la cochinada que vamos a hacer y con eso le lavamos la cara a la oposición. El acompañante electoral no tiene ningún tipo de capacidad de observación real, de observación independiente, y son regularmente este tipo de acompañante electoral que el CNE elige y es aprobado y aplaudido por la oposición. Y es pagado, creo que le pagan el viaje, le pagan los hoteles y todo, ¿no? Todo, por supuesto, se les paga la vida, ¿no? Porque no estamos hablando de algo nuevo. Se le compra la opinión, vamos a ponerlo así. Más allá de esa compra de opinión. Fíjese, estos acompañantes, en este caso, ahorita que se está celebrando la decisión de que viene el UNASUR a acompañar el proceso electoral, el UNASUR es un producto de Fidel Castro. Entonces no es algo que sea nuevo o comprado para ese momento. La comunión ideológica de sus miembros con el efecto de destrucción nacional organizado por la estructura de izquierda que gobierna la nación es algo que no es nuevo ni es puntual. Esas personas no están esperando el cheque por su opinión. Esas personas tienen hoy opinión gracias a que toda su vida han vivido de esa estructura política que los lleva hoy a cumplir una posición. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo ves, Noel Alejandro Leal? Y esto es importante. Antes de empezar el programa, el listado de gente que está tuiteando a otra gente es impresionante, te digo, Noel, ¿eh? O sea, la gente que antes que empezar el programa. Sí, el país está despertando. Y yo veo que lo que hacíamos, lo que tú dijiste y lo que tenemos que hacer es que se sienta acompañada al venezolano, no tanto por los políticos que sabemos como que quiénes son, sino porque al crear una unión propia del pueblo, no sé si me explico, que se mantengan comunicados con las redes sociales, que se sientan acompañados, que no dependan de un político, que no dependan del otro, porque todos los políticos hay que chequearlo. Si tú lo dejas solo, se transforman en delincuentes, en solapados. Es cuestión de ir chequeando a esta gente que son empleados nuestros. Sí. Acá creemos que el político es el que va a manejar y es el papá nuestro. No hay ningún papá, son delincuentes si tú lo dejas libre. Sí, han sido décadas de irresponsabilidad. Una sociedad que aún te responde, que te dice, no, yo no me meto en política, la mira política no me afecta la vida. Y esa sociedad fue la misma que hoy, gracias a su irresponsabilidad, no tiene empleo, no tiene futuro, no tiene capacidad de producción y está viendo cómo sus hijos tienen que irse adoctrinando y aguantando las salvajadas y el despotismo criminal que nace del régimen. Noel, a mí lo que me asombra, normalmente uno sí tiene retweets de las cosas que escribe, de las cosas que pone, pero los venezolanos de verdad que están despiertos. Porque es asombroso cómo comparten toda la información. Y es un ejemplo, de verdad es un ejemplo, porque lo estamos viendo ahora. Yo estoy sentada frente a una computadora y es retweet constantemente. Sí, el venezolano está... aquí hay una cosa muy importante. La revolución rompió los vasos comunicantes regulares de la población. Fueron cercenados y fueron clonados para que fuese solo la revolución la que pudiese tener voz, bien sea a través del propio gobierno o a través de sus títeres de esa posición legítima. Ahora la gente entendió que necesitan métodos de comunicación de manera directa, interconectarse a través de ellos, y gracias a las redes sociales tenemos hoy soportes que nos permiten decir la verdad, encontrar hoy, gracias a ustedes, eco para esa verdad y encontrar a través de eso ese hilo conductor que nos va a llegar a poder conseguir la vía para la consecución de la libertad. Sabes que yo hay que felicitar a los venezolanos que están aceptando esta forma porque no van a estar solos. Antes que venga alguien a defenderlo o que hablen en la radio siempre las mismas cosas, no llegaba a ningún lado y no llegó a ningún lado en ningún lado. El problema está que ahora cada uno tiene voz, cada uno puede colaborar en mandar un tweet a
otros 7, 8, 10 o 20, los que tenga, y de esta manera forman lo que se llama un caldo, forman algo, forman el espíritu de la nación venezolana, porque no crean que la suma de muchas conciencias hace un clima, ayuda a sentirse acompañado, ayuda a que las cosas se realicen. Sin duda. Han sido muchos años arando la tierra, diciendo la verdad, demostrando qué estamos viviendo. Y hoy esta ventana, estas oportunidades de interconexión de la sociedad están haciendo que esa verdad se haga evidente, que esa verdad tenga eco. Eso es algo que en lo particular tengo mucho que agradecerle, y mañana Venezuela tendrá mucho que agradecerle a ustedes, porque el programa ha sido la oportunidad de llegarle a mucha más gente. Hoy encontramos, tengo que agradecerle también a un grupo de gente que usted conoce esa aplicación de Sello, que es otra red social. Un grupo de gente que maneja un canal de Sello que se llama Venezuela hasta los tuétanos, nos retransmite por esa área también. Yo estoy de verdad agradecido. Mira, yo creo que no hables, porque acá después nos van a decir que tú dijiste, aclaramos la cosa, ¿no es cierto? Y yo muy cómodo afuera lo estoy diciendo, pero tengo una pregunta, a estos delincuentes que que tomaron el poder del espíritu venezolano, tomaron el poder de millones de personas, ¿no hay el derecho de hacerle una revolución o que el ejército asuma el control provisoriamente? Y no me van a decir que eso es un golpe de Estado. Es meter en la cárcel a los delincuentes, que no tiene nada que ver, y hacer respetar el espíritu venezolano de la democracia. Las fuerzas armadas. Si nosotros hablamos sobre esto, ¿no crees que mucha fuerza armada esté escuchando por las redes sociales y no lo harán en su lugar de origen porque lo meterán preso o lo echarán, pero sí en sus casas? Están escuchando que es hora que se pongan los pantalones y defiendan Venezuela como corresponde. No lo dijiste tú, lo acabo de decir yo. ¿Aclaramos? Profesor, el derecho a la rebelión es algo que está implícito en nuestra alma. El derecho natural a la libertad de cada venezolano no puede ser legislado, pero por más intentos que se haya hecho, está también en la Constitución venezolana. El artículo 350 de esta Constitución, la cual en realidad yo no me apoyo, yo me apoyo en la constitucionalidad lógica. A mí no me pueden limitar ni legislar de manera alguna mi derecho a la libertad. Pero ahí en el artículo de 350 de la Constitución venezolana está muy claro la obligación que tenemos los venezolanos de restablecer el hilo constitucional. Correcto. Partamos desde el principio. Por eso es lo que te estoy diciendo, y acá todo el mundo se cuida, a ver que van a decir que es un golpe de Estado, van a decir que como son los golpes fue en Argentina o en Chile. Y bueno, pero gracias a Chile tiene, gracias a la economía que tiene, producto del golpe de Estado Pinochet. Quien lo ponga en duda es un real ridículo. Entonces, estamos hablando, es hora de dejar a los delincuentes como son en varios países latinoamericanos, que tomen el control y se hagan los democráticos. Me parece que eso es una barbaridad. Tanto de los países, entre comillas, que dicen que son democráticos, como apañar a esperar que eso se cambie solo. No se puede cambiar solo, porque estos hombres tienen todas las armas, han destruido la estructura de defensa del país, y lo tienen ellos como si ellos fueran el dueño del país, como fue Castro, como es Castro en este momento. Sí, y eso es lo que ha venido sucediendo, pues, cuando tú, y esto que hizo el régimen de manera muy estructurada, cuando el venezolano promedio empezó a odiar a la Fuerza Armada, está buscando que se cierre la única salida real frente a este tipo de situaciones. Esto es un proceso revolucionario, hay que entenderlo que los mayores responsables de que esta gente esté todavía en el poder es lo que han venido juzgando a esta gente como si fuese democracia. Esto no es democracia. Si se parte desde ese punto, nosotros encontraremos las luces para la salida. Es la misma receta médica. Si usted sigue encontrando, dándole la receta equivocada, un diagnóstico claro, usted va a seguir agravando al enfermo. Pero si el diagnóstico está claro y aplica la receta,
va a salvar a ese enfermo y va a poder tener vida. Nosotros tenemos que partir desde ese punto claro. Nosotros no tenemos democracia, y no tenemos democracia en una dictadura regular. Nosotros tenemos un gobierno tiránico comunista. Pero son delincuentes. Comunista en el poder, por supuesto. Y que comunista no es delincuente. Bueno, por eso te voy a Leal, muchas veces uno dice, son comunistas, son socialistoides que va en camino al comunismo. No, son delincuentes, no tiene nada que ver con los títulos de una política, son delincuentes que tomaron el control, una mafia que tomó el control, como cualquier mafia. Es una mafia que utiliza una pistola, esa pistola se llama socialismo. Yo le pongo un ejemplo que para poder matar la importancia de esa diferencia entre una dictadura regular de derecha o una tiranía comunista. La mejor frase que yo creo que describe esa diferencia la dijo Juan Pablo II, se la dijo Juan Pablo II al presidente Sanguinetti. La frase dice: hay dos tipos de totalitarismo, pero hay uno que intenta robarte el alma, y ese es el comunismo. Cuando te busca robar el alma, te parte hasta la voluntad de lucha, te parte a ti como individuo, te destroza como persona. Eso lo han hecho de una manera colectiva impresionante, y hoy le muestran al mundo un venezolano que para usted sigue siendo una sorpresa. ¿Cómo es posible que Venezuela esté en esta situación? ¿Cómo es posible que Venezuela no reaccione a esta situación? ¿Cómo es posible que Venezuela esté virtualmente quebrada y destruida y no reaccione como sociedad? Porque lo primero que se hizo fue destruir al individuo, quebrándole la lógica, como le decía anteriormente, y generándole un clima de desesperanza de manera salvaje. La esperanza que tiene hoy la gente frente al proceso electoral es tan falsa que te dicen de manera clara: bueno, el 6 voto y el 7 me voy del país. Es increíble el daño que le están haciendo al país, y eso lo han hecho de una manera clara, premeditada, y lo vienen ejecutando con verdadera calidad de trabajo. Ahora, una de las cosas, perdón, profesor, que yo más siempre ataco es cuando la gente empieza a decir que el régimen es incapaz o ineficiente. No se han dado cuenta que el régimen es total y absolutamente capaz y absolutamente ineficiente en lo que vino a ser destruir un país. Bueno, pero te voy a decir que es bastante eficiente por lo que hace. Sin duda. ¿Me explico? Sin duda. Es con unos pocos, un grupo, una mafia de delincuentes que no son venezolanos, fíjate hermano que te voy a decir, porque la inteligencia no es de los que están gobernando si son venezolanos, es de una inteligencia de afuera del país, que es de lo podríamos llamar de los Castro, porque no es una inteligencia creada en Venezuela. Es manipulada por otras personas fuera de Venezuela. Yo no sé cómo el pueblo venezolano se deja manipular, siendo pobre, siendo de donde sea, por gente que no es venezolana. Eso me da más vergüenza para esa gente que vota a los que llamarían los que están en el gobierno. Porque no quieren a los venezolanos ellos mismos, porque están votando ideas, gente, control de fuera de Venezuela. Por eso pregunto, las Fuerzas Armadas, que son las que tienen que llevar el control de lo que llamaríamos la Constitución venezolana. Es hora que se despierten también, es hora que hagan lo que tengan que hacer, a costa que algunos mueran o a costa de lo que sea. Ha sido hora desde hace mucho tiempo, profesor. También la Fuerza Armada se encuentra hoy en una encrucijada muy grande, pues se encuentra con un mensaje de parte de mucha de la estructura política del país que le dice: si ustedes dan un golpe de Estado o conspiran para un golpe de Estado, los denuncio. Eso ha sido... Sí, bueno, pero eso no importa. Los líderes de la oposición. Sí importa, profesor, porque hay una cosa hoy en día que le ha hecho mucho daño y ha generado mucho de la inacción. No estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, pero hay de refugio. La Fuerza Armada se ha refugiado en esa amenaza. Sí. Ellos también tienen ese mismo, mientras a usted le presenten una excusa, se va a tomar una excusa. Igual que con la población civil presenta la excusa electoral, la Fuerza Armada también se acoge a esa excusa. Mientras las excusas existan y esa excusa no te obligue a afrontar la realidad y avanzar, van a tomar el camino de la excusa. Entonces, cuando ha habido aquí un proceso más allá del odio hacia el militar, también ha habido un proceso de estimular en el militar el miedo dentro de su propio accionar, y se encuentra frente al hecho de: ok, vengo, hago la acción,
vuelvo el país hago el cambio radical necesario para que el país avance hacia un sentido distinto hacia donde van, que no avance más hacia el barranco, sino que avance hacia tierras de desarrollo. El asunto es con quién lo hago, con quién la Fuerza Armada hoy puede dar ese paso. Perfecto, para darlo sí. tiene que encontrarse con un mundo civil que respalde eso, que le haga el llamado claro, que entienda que la voluntad de reaccionar es no a la Fuerza Armada, sino como venezolanos como un todo para la recuperación de la nación. La Fuerza Armada es un instrumento, es el policía que tiene una nación para sacar a esos criminales. ¿Aló? Sí, sí. Por eso te decía, primero voy a repetir, tú estás en Venezuela, voy a repetir esas cosas, entre comillas, no estamos haciendo más nada que viendo las leyes legales que tienen y que tienen que despertar los militares para hacer cumplir las leyes en Venezuela. Es algo tan básico como, se lo explico de esta manera, profesor, yo me empino en la tribuna pétrea del derecho natural a la rebelión y me abrigo en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Yo tengo derecho a la libertad. Cada venezolano tiene derecho a la libertad, vista o no vista uniforme. Cada venezolano tiene derecho a vivir en libertad, en desarrollo, buscando el futuro de sus hijos. Mira, yo tengo la plena seguridad de que, como en todos lados, hay gente que piensa, hay gente que no piensa. Seguro que habrá militares que piensan y que de alguna manera se puede estar provocando por estos delincuentes que aflore un concepto venezolano, no un concepto extranjero en Venezuela. Por eso es importante que se sientan unidos. Es importante que estén unidos en las redes sociales todo el mundo. Ahí no pueden interferirle. Todo el mundo que se comunique uno con el otro, que se comunique con todos los amigos que pueda, porque alguno tiene un primo que es militar o tiene un primo de lo otro. Y yo creo que el espíritu venezolano, para hacer algo, no sentarnos a criticar y no hacer nada, que eso es lo que pasa normalmente. Hay que hacer algo. Sin duda. Sin duda, el venezolano tiene que encontrar, primero, refugiarse en un nuevo liderazgo con el cual se identifique, un liderazgo que sepa que no lo va a traicionar, que no cuente con rabo de paja, que no le diga la principal mentira. La principal mentira es la mentira electoral. Si el liderazgo si Venezuela sigue un liderazgo que lo lleva de nuevo al matadero electoral, no va a encontrarle salida de verdad a la solución del país. Si el venezolano empieza a identificar un liderazgo que le hable con la verdad es dolorosa, la verdad no es una cosa suave, la verdad nos dice que hemos sido burlados, que hemos sido engañados, que el país está en vías de destrucción, que el proceso de envilecimiento, el proceso de adoctrinamiento que está viviendo un gran sector de la sociedad es algo con lo que vamos a tener que luchar mañana para poderla llevar adelante y enfrentarla con la verdad y trabajar juntos todos como venezolanos para la construcción. Nosotros tenemos que decir verdades, tenemos que enfrentar realidades. Claro, que lo que pasa es que Noel, la verdad no es política, los políticos son mentirosos. Sí, lamentablemente se ha vuelto, se ha degradado tanto la estructura política frontal, es realmente terrible. Ahora, por eso te decía muchas veces en alguna de las charlas que tuvimos, ¿cómo le decís a un individuo que espera al chavismo para que le regalen una casa o para que le regalen un paquete de comida? ¿Cómo lo convences si el tipo no escucha a nadie? Está esperando en la puerta para comer el plato para el paquete de comida o para que le den un dinero porque está desempleado. Yo me pregunto, no es fácil. Y yo por eso te diría que los políticos en varias circunstancias son mentirosos. Me lo dijeron en la cara, no es que estoy hablando o inventando, ¿no? Porque a todo el mundo le tiene que decir que todo lo que le pide se lo van a dar y no se le puede dar a todo el mundo. No se puede dar. Eso es una utopía. Eso es volviendo justo a lo que estaba diciendo desde el principio. Lo que le han dicho al país hoy con respecto a lo que pudiese tener de ganar la oposición el 6 de diciembre es algo tan ridículo. Es el daño que le están haciendo al país. Es tan salvaje el daño que le hace esa oposición colaboracionista como el daño que hace el mismo régimen. Sí, pero ahora vamos a hacer una cosa. Según las estadísticas que estoy escuchando por otros medios, se supone que la diferencia es muy grande entre los que apoyarían a estos delincuentes y los que apoyarían a la supuesta oposición. Esa es la realidad. O sea que si van como van a hacer,
porque seguro que van a ser fraude. ¿Por qué te lo voy a decir? Yo estaba en Univisión antes en la madrugada. Sí. Nosotros teníamos a un venezolano, amigo nuestro, que está en esta propia emisora ahora, en Actualidad Radio. Y un día yo tenía, Jenny, ¿cuál era lo que teníamos nosotros? El padrón Maizanta. Yo tenía, y con Jenny teníamos el padrón Maizanta. Nos lo había dado una periodista que lo pudo sacar de Venezuela. Entonces, Broderick Serpa nos Está dio, acá en deporte, claro, sí. nos dio su número de documento y él había votado, obviamente, acá en contra, y salió en el padrón que había votado allá a favor. Sí, eso es apartheid. Eso es apartheid. Es un crimen de lesa humanidad. Pero te digo, por eso te digo, no es que lo estamos contando. Pero lo probamos con muchos documentos de venezolanos que sabíamos que eran opositores, pero de acá a Marte. Y a ellos mismos les extrañó, porque ellos estaban confiados de que habían votado en contra. Y resulta que nosotros teníamos el padrón de Venezuela. Mira lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo un papelito, o me lo dijo otro periodista, o lo leí en un diario. No, nosotros lo teníamos. Lo tenemos todavía en ese país. No lo tenemos más, por las dudas. No lo tenemos más. Bueno, sí, no decimos más nada. Pero por eso te digo que estamos documentados por lo que te estamos diciendo. Sí. Eso lo vivimos de una manera salvaje, eso es apartheid, eso es un crimen, y eso lo hace el gobierno, y lo dijo el gobierno en reconocimiento de la voz de Hugo Chávez, de manera clara. Y está en la lista Tacón, el sistema Maizanta. Aquí se utilizaba todo eso para segregar a la población, para perseguir a la población. Aquí es parte de, yo lo resumo a una cosa, el Maizanta es esa marca de la bestia. Usted no podía comprar ni vender, aquí no se podía conseguir trabajo o hacer cualquier tipo de negociación importante si usted no tenía la marca de la bestia. Si usted estaba allí señalado en azul y no en rojo, usted no era una persona normal, usted estaba execrado de la sociedad, usted no era un ciudadano en base a los cánones revolucionarios. Por eso te decía que si la pudimos tener nosotros fuera del país, te podrás imaginar ellos cómo lo estarían usando para manipular a todos los venezolanos, como bien tú dices, este es en contra o a favor. Es una cosa que voy a repetirte. Las Fuerzas Armadas tienen el derecho de defender por la Constitución venezolana. ¿Pero qué Fuerzas Armadas, profe? Es como si vamos a hablar de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Las eliminaron, no existen. Bueno, Jenny, fíjate, déjenme hacerles un inciso con respecto a eso. El mismo daño que existe en las Fuerzas Armadas lo existe en la sociedad civil. Nosotros, no toda la Fuerza Armada está podrida, igual que no toda la sociedad civil está podrida, no, claro, por más que crea un sector de la sociedad civil en el chavismo. Por más que el chavismo crea que todo está comprado. Sí. Exactamente. Siempre existen en todas las sociedades grupúsculos infectos que toman la revolución como bandera, igual que existen en todas las sociedades reservas morales en cada una de ellas que toman la libertad como bandera. Y hasta el punto lo sabe porque él dice que puede haber un golpe de Estado y qué sé yo, lo está diciendo el mismo Maduro, ¿no? Así que... Sí, luego puede ver con esa dicotomía también para asustar. Claro, por eso te digo que de alguna manera, pero no hablemos de delincuentes porque uno quiere hablar en contra, como hacen todos los que están en contra del otro partido. Son confirmados que son delincuentes, no es que estamos diciendo, no inventando. Es para hablar mal de ellos, ellos solos hablan mal de ellos mismos. No, ellos mismos lo han confesado de manera clara. Ellos no tienen ningún tipo de tapujo con respecto a su capacidad para robar. Bueno, y aparte por todo lo que pasa en las fronteras, aparte con la guerrilla vendiendo armas, trayendo guerrilleros de Colombia, eso es una barbaridad. ¿Cómo las Fuerzas Armadas no van a actuar en Venezuela? Eso es lo que más me da, que digamos, hay que darle fuerza a las cosas. Y yo diría, la única manera que se puede hacer, como todo el mundo está haciendo algo, supongo, y muchos venezolanos que están aquí están haciendo lo que pueden. Pero no es cuestión de hacer lo que pueden, sino hacer algo. Y yo creo que hacer algo es que retuiteen este programa a todos los venezolanos, 3, 4, 5, cada uno a los otros, porque es una influencia, es un apoyo, es una compañía. Es algo tan importante para crear un clima más allá de lo que digan los políticos o lo que digan estos delincuentes.
Sí, el venezolano, parte de ese despertar ha sido muchas gracias a esa comunicación directa. Y parte de ese despertar ha sido poderse encontrar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos llevando este mismo mensaje en distintos foros a nivel nacional y tanto en vivo como la oportunidad que nos brindan las redes sociales. Y lo que estamos encontrando es que el venezolano encuentra lo que ya sabía. El venezolano se va encontrando con su pensamiento, con un pensamiento claro con respecto a la libertad, con un pensamiento claro con respecto al criminal, con un pensamiento claro con respecto a los que vistan de democracia, a los criminales. Las redes sociales, el salir a la calle nos están dando la oportunidad de encontrarnos todos bajo una sola palabra, encontrarnos todos bajo la bandera de la libertad, bajo la bandera de Venezuela, bajo esa bandera de 7 estrellas y poder apuntar hacia el desarrollo real del país, encontrando primero la libertad. Si no entendemos que nosotros paramos la revolución, no vamos a tener mañana. Nosotros tenemos que parar el proceso de destrucción que está impuesto en la nación para poder conseguir el desarrollo, el futuro y la tranquilidad. Pero fíjate que eso parecería, Noel Alejandro Leal, parecería que fuera tan fácil, porque tú al delincuente lo ves ahí, al traficante de droga lo ves ahí, al tipo mentiroso lo ves ahí, al tipo del pajarito que le habla del otro mundo lo tienes ahí. Exactamente. No es que te lo estás inventando, no es que supuestamente le decís que el pajarito, a él habló en privado con el pajarito o con Chávez del otro lado. No. El descaro es total, de parte de la psique a la gente, pero entonces viene otro grupo de la dirigencia política y le dice al país, no chico, es democracia. Es lo que te estoy diciendo. Me voy a robar las elecciones y el otro te dice, no vale, es democracia, ven y vota, ven al matadero electoral. El tipo te está diciendo, soy dueño del aparato electoral, lo ha demostrado, no te está diciendo por miedo que sea dueño, lo ha demostrado, está demostrado, existen, profesor, no sé si hemos hablado alguna oportunidad de esto, aquí se le ha puesto el título, una cosa que se llama actas de la traición, es un acta donde esa oposición reconoce de manera tranquila y la firma sus representantes que existen más de 1.500.000 votantes fantasmas. Ellas lo reconocen y sí, que eso permanezca en el registro electoral. Y eso fue hace años, ese porcentaje hoy por mucho sobrepasa los 3, puede estar, según ciertas cifras, hasta los 5 millones de votantes virtuales existen en el registro electoral. Y eso ha sido avalado por esa oposición que le dice al país, no chicos, no hagas nada porque aquí viste en democracia. También solo se lo dice el mundo civil, también se lo dice el mundo en uniforme. Pero por eso hay que hablarlo, hay que repetirlo 40 veces, no cansando, pero por lo menos en los momentos adecuados. Señores, lo que van a ser veedores de las elecciones en Venezuela son los parientes son los delincuentes de los otros países latinoamericanos que también son delincuentes, roban millones y millones, está declarado la presidenta de Argentina, y que están en juicio, hasta el vicepresidente y la presidenta están en juicio por robo y por mentiras. Entonces, ¿cómo es posible que el venezolano se pueda sentir solo o pueda apoyar un sistema de esta categoría? Hay que charlarlo, hay que decirlo, señores, son sus hijos los que van a sufrir. Si usted quiere sufrir, sufra, pero usted no va a hacer a su hijo que no tenga futuro, como pasa en Cuba, porque los cubanos lo estamos teniendo acá, todos los días se vienen para acá. Eso es lo que han hecho. Van matándole a tal nivel la esperanza al venezolano promedio, donde el venezolano encuentra como alternativa dejar su tierra e ir a buscar un futuro incierto. ¿Cómo eso puede ser una alternativa teniendo la mejor de las tierras, las mejores oportunidades? No solo eso, acá en Miami, el nivel del venezolano es maravilloso. Primera línea. Es un hombre culto, es un hombre que hizo como los cubanos, donde el lugar donde se reunieron, o el gueto donde están, para decirlo de alguna manera, lo han elevado a nivel increíble. Fíjate que los alquileres están 2 o 3 veces más caros que en otros lados, en el Doral. Sí. Entonces quiere decir que ellos mismos, por lo que sea, no les conviene a las otras partes, porque los alquileres acá se fueron a más allá de un salario mínimo que son $10, $8, no va a poder pagar nadie un alquiler, te lo aclaro. Pero te quiero decir que son hombres trabajadores, emprendedores, han
las valuaciones se han elevado en esa área. Entonces no estamos con un venezolano que es delincuente, drogadicto, sí. Habrá, pero supongo yo que los que vienen acá son extraordinarios. No solo lo que se fue, lo que queda y lo que será Venezuela del mañana. El venezolano tiene una capacidad de respuesta que vamos a poner en práctica, uno para conseguir la libertad y la otra para la reconstrucción del país. El venezolano puede, lo ha hecho y lo volverá a hacer. El venezolano tiene el con qué, y si está en nuestra tierra y si se dedica a producir de manera clara para el desarrollo del país, para su desarrollo personal, ese desarrollo individual que hace que tu entorno crezca, lo que está viviendo usted, lo que usted acaba de describir de manera clara. Eso es lo que vamos a volver a hacer. Ahora te hago una pregunta. Lo que tenemos que parar es este desangrar que estamos viviendo. Sí, pero eso son las fuerzas humano. Esas fuerzas armadas tienen que asumir su papel, que no sean cobardes, ¿me entiendes? Sí. Tienen que asumir su papel, no son cobardes, no son fuerzas armadas. Porque cada venezolano tiene que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Igual se juegan la vida, para eso se les paga y para eso se les preparó, para defender la Constitución venezolana. Y para eso juraron. Correcto. Entonces, yo te hago otra pregunta. ¿Te imaginas Venezuela que todo el 92% es traído de otros países a precio exorbitante y que todo lo del gobierno roban cuando van a exportar las cosas a Venezuela? Y que Venezuela está en cero para aceptar cualquier compañía que vaya para producir cosas, porque las tiene a la venta ahí nomás. Sí. Eso lo han hecho. No hay empresas en Venezuela en este momento. Hay espacios para producir, para poner, que van a ser consumidos en el propio lugar de Venezuela. Sí, bueno, aquí en Venezuela está todo por hacer, de nuevo. Simplemente está todo por hacer. Y bueno, y por eso le conviene, por eso conviene ir a invertir. Por eso es que conviene la libertad. Por eso es que conviene la libertad. El principal punto es que todo está por hacer, todo lo tenemos para reconstruir. El futuro simplemente es inmenso, es una Venezuela grande. La Venezuela futura nace a partir de la libertad. Con la libertad tenemos la llave principal para poder conseguir futuro. Mi querido Noel Alejandro, hemos terminado esta obra que es de ustedes. No es mía, me la han robado y eso no puede ser, no lo voy a aceptar. Pero sí peleemos, como haces tú, para que las redes sociales se sientan unidos. Tienen que formar un nuevo espíritu venezolano a través de las redes sociales, porque eso es efectivo. Amén, profesor. Aquí estaremos y seguimos adelante. Vamos a buscar la libertad y el retorno de Venezuela al concierto de las Naciones Libres. Te quiero, un abrazo grandote. Cuídate. Gracias. Gracias a todos. Dale. Y así nos vamos a otra hora.